Buenas noches, bienvenidos a Bajo las Sombras. Hoy os traigo otras 5 historias de terror para escuchar, así que relájate y apaga la luz. Por favor, acuérdate de dejarme un like y suscribirte antes de dormirte. Empecemos. Nunca he sido de creer en lo paranormal, no porque me considerara valiente, sino porque siempre he buscado explicaciones lógicas a todo, pero lo que me pasó hace 2 años, todavía no puedo explicarlo. Y cada vez que cierro los ojos lo revivo como si fuera ayer. Yo vivía solo en ese entonces, en un pequeño departamento en la zona más antigua del centro. El tipo de edificio con tuberías viejas, puertas que crujen por nada y vecinos que apenas ves. Lo había rentado barato porque el dueño necesitaba deshacerse del lugar rápido. Me pareció una buena oportunidad. Era tranquilo, silencioso, hasta que dejó de serlo. Todo comenzó una noche de julio. Me desperté a las 3:17 a.m. por un golpe seco en la puerta de entrada. No un golpe fuerte, más bien, como si alguien hubiera apoyado la frente o una mano contra ella. Me levanté medio dormido, pensando que tal vez era el vecino de arriba, el borracho que se había equivocado de piso. Miré por la mirilla. Nada. Silencio absoluto en el pasillo, como si el edificio entero contuviera la respiración. Pensé en abrir la puerta, pero algo, una sensación, no sé, me detuvo. Cerré la cadena de seguridad por si acaso y volví a la cama. A la noche siguiente, lo mismo. 3:17 a.m. exactamente. Esta vez fue más claro. 3 golpes, secos, lentos, pausados. Toc, toc, toc. Corrí a la puerta. Mirilla. Nada. Me atreví a decir, en voz alta, «Hola», y entonces alguien respondió, «No abras la puerta». Esa voz. Juro por mi vida que no sonaba humana. Era como si alguien tratara de imitar una voz humana, pero sin haber escuchado bien cómo suenan. Una mezcla entre susurro y eco, como si saliera de un pozo profundo. Retrocedí instintivamente. Cerré la puerta con todas las cerraduras que tenía y me quedé despierto toda la noche, con el cuchillo más grande de la cocina en la mano. Durante la semana siguiente pasó cada noche, a la misma hora exacta. 3:17 a.m. Siempre los mismos 3 golpes, siempre la misma voz detrás de la puerta. «No abras la puerta», llamé al dueño del edificio. Le dije que algo extraño estaba pasando, que quizás alguien estaba jugando una broma enferma. Él se quedó callado unos segundos y luego me dijo, «Te pasa a las 3:17, ¿no?». Mi sangre se congeló. «¿Cómo sabes eso?». «Ese departamento, antes vivía ahí una señora. Decía que alguien venía a verla todas las noches, que la llamaba, nadie le creía, hasta que un día abrió la puerta. ¿Y qué pasó? Desapareció. No hubo señales de entrada forzada. Todo estaba cerrado, desde adentro. Nunca más se supo de ella. Colgué sin decir nada más. Esa noche me quedé frente a la puerta con el celular grabando. A las 3:17 en punto se escucharon los 3 golpes. Toc, 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 y luego, «No abras la puerta». Vi que la manija se movía, lentamente, como si alguien del otro lado intentara girarla. Pero lo peor vino después. Cuando revisé el video, se escuchaban los golpes, se escuchaba la voz. Pero la parte más perturbadora fue esta. En un cuadro del video, justo cuando la manija se mueve, hay una sombra, una silueta humanoide, pero no tenía rostro. Era completamente lisa. Después de eso, me fui a dormir a casa de un amigo por una semana. No podía más, y funcionó. Durante esos días no pasó nada, pero cuando regresé al departamento, la primera noche, a las 3:17, sonó el timbre. No los golpes, no la voz. El timbre, como si fuera una visita normal. Me acerqué, aterrado. Miré por la mirilla y vi mi propio rostro, mirándome desde el otro lado. Mismo cabello, misma ropa que llevaba esa noche, solo que sin ojos. Los huecos estaban vacíos, negros, y esa cosa me sonrió. Me alejé temblando y grité con todas mis fuerzas,
El rostro se fue desvaneciendo lentamente, como si se derritiera. Ya no me atrevo a quedarme solo de noche. Me mudé, cambié de ciudad, pero a veces, muy de vez en cuando me desvelo o me despierto a mitad de la noche, veo el reloj y 3:17 AM, y entonces escucho, aunque esté en otra ciudad, en otro edificio, con otra puerta, toc, 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 no abras la puerta. Esto que voy a contar no está en internet, ni en libros de leyendas urbanas. Lo sé porque me pasó a mí, y aunque nadie me crea, tú podrías ser el siguiente. Todo empezó con un video. Uno de esos que te aparece en TikTok a las 3 de la mañana sin buscarlo. Era solo una calle vacía, oscura, pero alguien en los comentarios decía, ¿lo viste? Míralo al fondo, no lo pauses, solo míralo. Yo no vi nada al principio, pero al ver los comentarios insistí. Subí el brillo, me acerqué a la pantalla, y entonces lo vi. Al fondo, en una esquina apenas iluminada, un hombre, alto, quieto, con un saco negro y la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera mirando directamente a mí. Pensé que era una edición, un efecto, pero desde esa noche cosas empezaron a pasar. Al principio, solo sentía que alguien me miraba cuando me daba vuelta. Después, lo vi, parado frente a mi casa, al otro lado de la calle, a las 3:12 AM. No se movía, no decía nada, solo me miraba, y cuando parpadeaba, estaba un poco más cerca. Intenté grabarlo, pero en el video no aparecía nada, solo la calle vacía. Llamé a un amigo, le conté. Me dijo que era sugestionado. Le pasé el video original, el del TikTok. Me dijo, no veo a nadie. Entonces le mandé una captura con el contraste al máximo. Tardó 10 minutos en responder. Su mensaje solo decía, ¿por qué? ¿Me mandaste eso? Ahora yo también lo veo. A la noche siguiente lo vio parado fuera de su trabajo, luego frente a su auto. 3 días después lo encontraron muerto en su departamento. No había signos de violencia, solo una expresión de puro terror congelada en su rostro. Pensé en borrarlo todo, pero ya era tarde. El hombre ya venía cada noche, más cerca. Cada vez que lo veía lo sentía más real, y cuando intentaba ignorarlo, lo encontraba adentro. Una noche lo encontré sentado en mi sofá mirando mi celular. No me habló, solo levantó el teléfono y me mostró un video. Era yo, viendo el video por primera vez. Y entonces entendí, este hombre no aparece en los videos. Aparece porque los ves, él no se mueve, tú lo acercas, y cuando ya está demasiado cerca, desapareces. Así que ahora, si estás viendo esto, si llegaste hasta aquí, mírate detrás, tal vez ya está contigo. Lo que voy a contar pasó hace 3 años. Nadie me creyó entonces y probablemente tú tampoco lo hagas. Pero si vas a seguir escuchando, hazlo con cuidado, porque hay cosas que no pueden desoírse una vez que las conoces. Yo trabajo como guardabosques en un parque nacional. No diré cuál porque todavía trabajo aquí y porque lo que encontré va más allá de lo que se puede reportar. Se llama la zona silenciosa. Es una parte del bosque que oficialmente no existe. No está en los mapas, no tiene senderos marcados y según el GPS simplemente no hay nada. Pero lo hay, una. Mañana, mientras hacía una patrulla rutinaria, encontré un rastro de huellas humanas que no deberían haber estado ahí. Lo raro no fue eso. Lo raro fue que las huellas no llegaban desde ningún lado. Empezaban de golpe, como si la persona hubiera caído del cielo, y se dirigían directo hacia la zona silenciosa. No se escuchaban pájaros, ni ramas crujir. Nada. Un silencio tan denso que te dolían los oídos. Seguí las huellas hasta un claro que nunca había visto, aunque llevo 10 años caminando estos bosques. En medio del claro vi una cabaña, vieja, abandonada. No estaba en ningún plano. Pensé en acercarme, pero algo me detuvo. Una sensación visceral,
como si alguien me estuviera mirando desde adentro. Saqué la radio. Base, encontré una estructura no registrada en la cuadrícula 17. ¿Confirman alguna actividad reciente? Estática. Nada. Me fui. Caminé durante horas, en línea recta, con el sol como guía. Pero cuando salí de los árboles, estaba otra vez en el claro. La cabaña no se había movido, yo tampoco, y sin embargo ahí estaba. Entonces lo vi. Una figura en la ventana. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí mirándome. Alto, rígido, sin rostro visible, solo una silueta oscura con algo que parecía una linterna encendida donde debería estar la cara. Cuando lo miré directamente, se apagó y el silencio se volvió absoluto. No recuerdo cómo salí, solo recuerdo estar en el suelo del puesto de guardia, con la radio en la mano y la señal de emergencia activa. Después de eso, todo cambió. Compañeros empezaron a desaparecer en turnos nocturnos. La gente del pueblo hablaba de luces entre los árboles. Otros escuchaban voces que imitaban a sus seres queridos. Yo soñaba con él. El vigilante, como empecé a llamarlo, aparecía siempre igual, alto, estático, con esa linterna en la cara. Y cada vez estaba un poco más cerca de mi cama. Intenté dejar el trabajo. Nadie me aceptó la renuncia. Me decían que era clave para el monitoreo del área. Una noche, mientras hacía mi ronda, volví a la zona silenciosa. No sé cómo llegué. Era como si me hubiera dormido de pie y despertado allí. La cabaña. Tenía la puerta abierta y yo entré. Había fotos en las paredes, antiguas, de otros guardabosques, gente del pueblo, algunos desaparecidos, otros muertos hace años. Y en el centro de la habitación, un espejo, pero no me reflejaba. Mostraba al vigilante y detrás de él, yo. Me desmayé. Cuando desperté estaba en mi cama, pero algo había cambiado. No podía ver mi reflejo en los espejos, no podía soñar, y el bosque ya no me dejaba irme. Ahora soy yo el que aparece en la ventana. Yo soy el que mira desde los árboles, porque nadie sale de la zona silenciosa sin dejar algo atrás. Y yo dejé mi alma. Si vas a viajar de noche, hay una regla que pocos conocen. Nunca tomes la ruta 119 después de las 2:00 am. No importa qué tan rápido vayas, perderás un minuto y con él algo más. Yo no creía en eso. Siempre pensé que eran leyendas, locales, pero esa noche no tenía otra opción. Tenía que llegar a casa. Eran las 2:05 am y mi GPS me marcó un desvío por la 119. Casi desierta, oscura, y según la aplicación, me ahorraba 15 minutos. Perfecto, pensé. Conduje durante unos 10 minutos cuando noté algo raro. Mi reloj marcaba las 2:12, el del auto también, pero el reloj del teléfono sí marcaba 2:11. Un minuto de diferencia. Nada raro, ¿no? Pensé que era un desfase, hasta que el radio del auto se encendió solo. Una voz susurró: «Ya pasó el minuto, no mires atrás». Apagué la radio de inmediato. Supuse que era una interferencia, pero entonces me di cuenta. No había señal, ni en el celular, ni en el GPS, ni en la radio. Solo una carretera larga, recta y totalmente vacía. Y el silencio, ese maldito silencio, como si el sonido no se atreviera a existir ahí. Seguí manejando, más rápido, pero parecía que no avanzaba. Los mismos árboles, el mismo poste caído, la misma curva. De pronto, alguien cruzó corriendo frente al auto. Frené en seco. Bajé con la linterna. Grité: «¿Estás bien, sola?» Nadie. Solo una chaqueta tirada en el suelo. Y al recogerla, tenía mi nombre bordado en la etiqueta. Pero yo nunca había visto esa chaqueta en mi vida. Regresé al auto alterado. El retrovisor temblaba aunque el motor estaba apagado. Y detrás vi una figura, una mujer, vestida de blanco, cabello largo y negro, cabeza gacha. No se movía, no decía nada, solo estaba parada ahí,
Subí y arranqué sin mirar atrás. La voz volvió en la radio, más fuerte esta vez. Ya lo perdiste. El minuto no se recupera, pero ella sí. Pasaron otros 10 minutos. Finalmente, vi una salida. Salí disparado. Cuando entré al pueblo más cercano, miré el reloj del teléfono. 2:11 a.m. otra vez. Como si nunca hubiera salido. Entré a una estación de servicio. Le conté todo al encargado. Me miró sin sorpresa. Solo dijo, «Eso pasa cuando alguien más tomó tu lugar. ¿Te fijaste bien quién está en el asiento de atrás?» Volteé. Nada. Vacío. Pero desde entonces, cada noche a las 2:11 a.m., mi auto se enciende solo, y la radio dice su nombre. Yo nunca lo digo en voz alta, porque si lo haces, la invitas. Y si te invita de vuelta, será tu minuto el que se pierda. Todos los marineros conocen alguna historia sobre faros. Que si hay uno maldito, que si otro brilla aunque esté abandonado. Pero el que voy a contarte, no está en ningún mapa. Aparece solo cuando la tormenta es tan fuerte que la costa misma se esconde. Yo era parte de la tripulación del Águila Gris, un barco de carga viejo, lento y cansado como su capitán. Íbamos desde Valparaíso hacia el norte, pero una tormenta brutal nos desvió del rumbo. Fue la peor noche de nuestras vidas. Relámpagos, olas como montañas, y luego en medio de la niebla una silueta, un faro. Brillaba con una luz suave, amarilla, pero no intermitente como los faros comunes. Era constante, como si nos estuviera mirando. El capitán lo vio y gritó, «Tierra, diríjanse hacia la luz». Nos acercamos apenas controlando el barco. La costa apareció poco a poco, rocas negras, sin playa, sin muelle, solo el faro y una pequeña escalera que subía por la piedra. Anclamos como pudimos. El capitán dijo que debíamos agradecerle a quien mantuviera el faro por salvarnos. Subimos 3 de nosotros, yo, el capitán y el mecánico. La puerta del faro estaba entreabierta. Adentro, silencio. Todo estaba cubierto de polvo, telas de araña, humedad. No había señales de vida reciente. Y sin embargo, la luz seguía encendida. El capitán subió las escaleras. Yo lo seguí. El mecánico se quedó abajo. En la cima había una silla meciéndose, vacía. La lámpara del faro no estaba conectada a nada, ni cableado, ni generador, solo una vela. Una simple vela encendida que no se consumía. Entonces escuchamos un grito desde abajo. Bajamos corriendo. El mecánico había desaparecido. La puerta estaba cerrada con llave. Por dentro. Nadie lo había visto salir. Revisamos todo. Nada. Solo encontramos su gorra, mojada y fría, como si hubiera salido al mar. Pero el mar no estaba a más de 30 metros de distancia. Y no había huellas, ni salidas, ni ruido. Esa noche dormimos en el faro. No porque quisiéramos, sino porque el barco había desaparecido. Desaparecido, no hundido, no arrastrado. Simplemente ya no estaba. Al amanecer, el capitán se suicidó. Saltó desde lo alto del faro sin decir una palabra. Me quedé solo. La luz del faro seguía encendida. La vela no se apagaba. Y la silla ya no estaba vacía. Un hombre estaba sentado ahí, piel grisácea, ojos blancos. Sonreía sin mover los labios. Me habló sin emitir sonido. Uno entra, uno sale. El mar cobra su precio. Cerré los ojos. Me cubrí los oídos. Recé. Grité. Cuando los abrí, estaba flotando en una tabla, a kilómetros de cualquier costa. Me rescató un barco pesquero 5 días después. Nunca creyeron lo del faro, pero cada vez que hay tormenta y un barco desaparece, yo sé dónde están, en ese faro, cuidando la vela que no se apaga, pagando el precio que el mar exige. Así que si algún día en plena tormenta ves un faro que no debería estar ahí, no te acerques, porque no es un faro que guía, es uno que espera. Si aún estás despierto, eso significa que te han parecido interesantes las historias. Así que por favor suscríbete,
Dale like para que siga trayendo más contenido como este y nos vemos en el próximo. Te ha hablado Bajo las Sombras y te deseo muy buenas noches.